Hola, yo soy Facundo Dri del Colegio Nuestra Señora de Luján de Villa Allende y hoy voy a hablarles del libro que hemos leído en las vacaciones de verano, El relato de un náufrago. Esta novela es una historia narrada como si fuera una novela corta, pero nacida del reportaje de su protagonista. Por ello es que todos sus hechos son reales. Esta persona, Luis Alejandro Velasco, naufragó el 28 de febrero de 1955. Él iba en el destructor El Caldas, el cual era un barco de guerra de la Marina colombiana, el cual zarpó desde Estados Unidos hasta con destino Colombia. Y durante el viaje, Velasco cae al mar junto a 9 marinos, el cual es el único que logra sobrevivir, viviendo en una balsa 10 días a la deriva. Esta novela fue escrita por el autor Gabriel García Márquez, escritor colombiano con Premio Nobel de Literatura. Esta novela fue publicada en el año 1955 por el diario El Espectador y fue publicada en formato de libro en el año 1970. Una novela más bien corta, ya que no pasa las 100 páginas y a su vez se hace más rápida de leer, ya que es muy atrapante y entretenida. Es de género realista, ya que está relatada por el mismo Luis Alejandro Velasco, el guerrero colombiano que pudo sobrevivir 10 días a la deriva sin comer. La novela es muy atrapante y interesante, ya que tiene situaciones que son verosímiles únicamente porque la persona que lo vivió está para comprobarlo. Por ejemplo, en la historia, el náufrago pasa 10 días sin poder tomar agua dulce, mientras que lo normal es que las personas duren aproximadamente entre 3 y 5 días sin poder ingerir agua dulce. ¿Qué es lo que nos va a contar el autor García Márquez? Bueno, él nos va a contar el relato del mismo náufrago. Es decir, él nos va a pasar textualmente el relato periodístico que él le hace cuando se encuentran cara a cara. Es decir, lo que el náufrago decidió contarle y confesarle a él. Eso se ve reflejado en un momento del libro en el que el autor nos cuenta que el marino llegó y le dijo que le iba a contar toda la verdadera historia. Es decir, lo que verdaderamente había pasado, sin censuras ni modificaciones de este suceso. Este relato que nos cuenta el náufrago, que además tenía dotes de muy buen narrador, es el que textualmente escribe el señor Gabriel García Márquez en el libro. El narrador nos va a contar desde el momento en el que está en Estados Unidos. Él nos cuenta que antes de comenzar el viaje van al cine a ver una película donde había un náufrago. Y desde ahí comienza a tener malos presentimientos del viaje que está por emprender. Por primera vez le da miedo el mar, a pesar de que es un marino que se la ha pasado viajando muchos años. Nos cuenta que el barco en el que iban, el Caldas, llevaba un cargamento muy pesado de contrabando. Y al ser un barco de la Marina de Guerra colombiana, el gobierno censuraba lo que había pasado, para no quedar mal parado frente a la opinión pública. Eso fue que en el medio de un oleaje, al la carga ser tan pesada, se voltea. Y esto provoca que se caigan 10 marinos al mar, entre ellos Luis Alejandro Velasco. Él nos comenta es que el gobierno había modificado la historia diciendo de que el hecho se había ocurrido por una fuerte tormenta. Tomando el momento del suceso, cuando todos caen al mar, él, Alejandro, es el único que logra sobrevivir. Él logra llegar a una balsa y luego sobrevive 10 días a la deriva sobre ella. Nos va contando acerca de lo que atraviesa esos 10 días, que bueno, para él se le hace una eternidad. Él tiene unas descripciones muy bonitas, muy atrapantes y muy desesperantes acerca de lo que vive en esa balsa. Por ejemplo, lo que él nos contaba, que todos los días a la misma hora, a las 5 de la tarde, llegaban los tiburones y lo rondeaban en la balsa. Él nos cuenta cómo de repente, uno de los días, los tiburones empiezan a perseguir los peces que andaban cerca de la balsa y él los ve saltar arriba del agua, del nivel del mar, saltan los tiburones, saltan los peces y se termina haciendo un festín en el medio del agua. Él nos cuenta que en un momento tiene un altercado con un tiburón, ya que él intenta de pescar uno de los peces que saltan y ahí el tiburón es cuando intenta atacarlo. En muchas partes a lo largo de la novela o el relato periodístico, en las que es obvio que si él no hubiese tenido un entrenamiento
profesional, él no podría haber sobrevivido. Por ejemplo, cuando él nos habla acerca de la insolación. Todo el tiempo él hace hincapié de no exponer los pulmones al sol. Entonces se da vuelta, busca la forma de evitar en la que los rayos del sol le penetren y le lleguen a los pulmones. Él, a lo largo de la historia, nos cuenta que hay muchas situaciones en las que él se encuentra desmotivado y sin ganas de seguir luchando por su vida. Pero siempre encuentra algún motivo, algún punto en el medio de la nada donde agarra fuerzas y consigue esperanzas para poder seguir luchando. Acá voy a citar una parte del libro en la que él dice: bajo la claridad azul, la superficie del mar recobra un aspecto espectral. Esa noche no vino Jaime Manjarres. Estuve solo, desesperado, abandonado a mi suerte en el fondo de la balsa. Sin embargo, cada vez que se me derrumbaba el ánimo, ocurría algo que me hacía renacer mi esperanza. Cita está en la página 51 en el capítulo 7 del libro. Lo que es muy interesante es lo que pasa después de que él logra salir de la balsa y llegar a tierra. Cómo lo reciben como un héroe nacional y después, por contar la verdadera historia, termina siendo relegado. Termina siendo relegado por los mismos militares, ya que no querían que se descubra la verdad de la verdad. También nos cuenta García Márquez lo mucho que le costó sacar este libro a luz. En fin, cerramos con la reseña y se lo dejo a criterio de ustedes si es un libro muy interesante o no. En mi opinión, es un libro que recomiendo completamente y a su vez, lo lindo que tiene este libro es que puede ser leído para gente de todas las edades. Por eso es que lo recomiendo. Adiós. Cierto, yo leí este libro en formato de PDF.